La verdad que como pastores, como líderes espirituales, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de un pueblo. Y es un reto parecido como el reto que tienen los coaches cuando se les asigna ser directores de un equipo deportivo. Y el reto que tiene ese entrenador, ese coach, es que ese equipo se convierta en un equipo campeón, vencedor, y que llegue al final del torneo y de todo lo, ¿verdad? La competencia. El coach, llámese Juegos Olímpicos o a través de una liga deportiva de fútbol, soccer o como usted le llame, béisbol, es un gran reto que tiene con ese equipo, y la responsabilidad de él es dirigirlos, entrenarlos y buscar la manera para que ese equipo pueda ser victorioso. De la misma manera, desde el Antiguo Testamento el Señor usó esa dinámica, y creo que todo eso viene de la misma Biblia, porque cuando miramos que el pueblo de Israel tomó camino hacia la tierra prometida, nos damos cuenta nosotros que Josué, ¿verdad?, fue el encomendado, ya que Moisés no pudo cumplir esta labor. Entonces a Josué se le delegó para que fuera él el que entregara y metiera a ese pueblo a la tierra prometida. Y es bien interesante que cuando el pueblo toma acción para llegar a cruzar a la tierra prometida, Dios había establecido directrices y tenía de cierta forma ordenado y coordinado cómo las cosas debían de ser. Y cuando nosotros leemos allá en el libro de Josué capítulo 3, del versículo 3 en adelante, cuando el pueblo empieza a marchar, el pueblo empieza a cruzar el Jordán, encontramos ahí de que el Señor le dice a Josué: esto es lo que tienes que hacer. Tú eres ahora el coach, tú eres ahora el encargado, tú eres ahora el que tienes que dirigir este pueblo a la tierra prometida. Pero ten cuidado de hacer las cosas como deben de hacerse, como yo te las prescribo. Y lo que Dios le dice, bueno, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Le leo rapidito aquí. Josué se levantó entonces, dice, de mañana. Esto es en Jueces 3, verso 1. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis, aquí empieza, mire lo que el Señor les dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Qué era el arca del pacto para el pueblo de Israel? O lo que representaba era la presencia de Dios. Primero, la presencia de Dios. Una de las cosas importantes de un coach espiritual es estar seguro de que la presencia de Dios, amén, va delante de él. Luego le dice, luego los levitas. Aquí empiezan entonces los encargados. Los levitas, los sacerdotes y los que la llevan, dice: y vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y entre ella hay una distancia de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y José dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces aquí miramos cómo fue la dinámica que Dios usó. La presencia de Dios, que era el arca del pacto. Luego los sumos sacerdotes, que eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, y les dice al pueblo: luego ustedes síganlos a ellos, porque ustedes no saben y no conocen ese camino. Los sumos sacerdotes a lo mejor tampoco lo sabían, pero Dios, amén, a través de ellos les indicaría, les enseñaría cómo o por dónde tenían que ir, y el pueblo tenían que seguirlo. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque de la misma manera nosotros como líderes
tenemos esa gran responsabilidad de cuidar de que ese pueblo se dirija con seguridad hacia la tierra prometida. Al menos yo tengo esa conciencia de que eso es así. Y es por eso entonces que siempre en cuanto a esa responsabilidad, el pastor tendrá bien claro que una de sus responsabilidades primarias será alimentar al pueblo conforme el Señor provee el alimento para ese pueblo que lo necesita. Y quiero que usted entienda y sepa que cada vez que yo me paro en este altar, siempre mi intención será traer una palabra para que usted sea edificado, para que usted sea bendecido, para que usted crezca, para que usted y juntos nosotros podamos seguir hacia adelante y que un día podamos cruzar el Jordán y podamos llegar a la tierra prometida. No sé cuántos de los que están aquí, amén, tienen esa intención de que un día lleguemos allá. Ahora, la palabra que en esta mañana quiero compartirles a ustedes tiene ese mismo objetivo. Que no es tan solo para ustedes, sino que también ha sido para mí, porque el primero a quien Dios ministra es el portador. Con quien Dios primero se comunicó en el Antiguo Testamento era con los líderes. Y luego ellos transmitían el mensaje que el pueblo le había dicho a él que tenía que decírselo a ellos. Entonces a quien primero Dios le habla es al predicador, al portador, y luego él va a transmitir también esa palabra al pueblo. Y en esta mañana pues yo quiero transmitirle esta palabra que Dios me entregó, el cual yo le he titulado El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. La semana pasada hablamos del amor. Hablamos del amor de Dios. Y conocimos lo maravilloso que es el amor ágape, el amor de Dios, que sobrepasa todos los amores que existen. Y que la importancia de tener ese amor es la que nos va a llevar a cada día a encaminarnos y a seguir hacia adelante. Pero por supuesto, cuando nos llenamos del amor de Dios, van a haber situaciones o van a querer venir situaciones que quieran interrumpir o que quieran afectar ese amor ágape en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, puede ser el pecado. Y usted sabe que ese es uno de los elementos que separan la relación entre el hombre y Dios. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecaron, eso fue lo que puso una barrera a Dios entre ellos. Y ya Dios no pudo pasearse en el huerto del Edén como lo hacía antes a causa de que Adán y Eva habían pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Haber desobedecido el mandato de Dios. Haber desobedecido lo que Dios les había mandado a que hiciesen, mas sin embargo ellos no lo hicieron. Así es tan sencillo de pecar. Pecar es fácil. Pecar se convierte en desobedecer un precepto, un mandamiento. Y la definición en cuanto a lo que es pecado, mire, lo define de la manera siguiente. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión consciente de un precepto o de un mandamiento. O sea, pecar es violar un mandamiento con conciencia, con el conocimiento pleno de que sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Eso es pecar. Entonces, una persona que cometió una falta sin tener el conocimiento de la ley, a lo mejor no se le considera como pecado porque no conoce, no está consciente de lo que está haciendo. Mas sin embargo, el que sí tiene conciencia de lo que está haciendo, entonces eso es lo que lo convierte, amén, en que sea un pecado. También hay otra definición en cuanto a lo que es pecado: cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Esa es la segunda definición para lo que es la palabra pecado. Cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Ya entendiendo nosotros que ese es uno de los problemas que ha afectado a la humanidad entera, entonces debemos de tener cuidado de no ser presas del pecado. Porque acuérdese que ahora que usted y yo venimos a Cristo, Él pagó por nosotros, por el pecado.
Así que al venir nosotros a Cristo, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Qué significa? De que desde el momento que nos convertimos al Señor ya no vamos a pecar. Bueno, sí, vamos a pecar, vamos a cometer falta, con la única diferencia de que ahora, como Dios está con nosotros, amén, Él constantemente nos va a estar redarguyendo y no va a pasar como el Antiguo Testamento, que tenían que esperar un determinado tiempo para llevar un sacrificio por su pecado. Ahora no, ahora tenemos el Espíritu que nos redarguye en el momento que cometemos una falta, y en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento el Señor, hermano, le pedimos perdón y el Señor nos perdona. Esa es la diferencia. Pero para que entendamos más esto, ¿dónde se originó el primer pecado? ¿A dónde usted cree que se originó el primer pecado registrado en la Biblia? ¿A dónde? En el cielo, por supuesto. El primer pecado registrado en la Biblia no fue en Génesis a través de Adán y Eva. El primer pecado se efectuó en el cielo. ¿Quién fue el que, vamos a decir entonces, inventó el pecado? ¿Quién fue? Fue Satanás. Fue Satanás porque él sabía que él no tenía en ningún momento autoridad para poder querer usurpar el poder, el lugar de su Dios. Y cuando él se revela entonces en contra de Dios y querer tomar la posición de Dios, entonces eso se convierte en un pecado para Satanás, que como consecuencia tuvo ser destituido de la gloria de Dios, y no tan solo él, sino todos los que fueron cómplices con él. ¿Sí me entiende? Ahora, esa estrategia el enemigo la sigue usando. El enemigo la sigue trabajando y la sigue manipulando ahora. ¿A través de qué? A través del pueblo de Dios, a través de nosotros. Lo va a querer seguir haciendo. Pero nosotros somos más inteligentes que él y nosotros sabemos cómo entonces tenemos que trabajar, cómo nosotros debemos de actuar. Mire cómo dice la Biblia en Isaías capítulo 1, capítulo 14, mejor dicho, versículo 12 al 15, hablando de la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Mire cómo lo define, lo que era él. Él era un lucero, él era un ser especial allá en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo. Estos pasajes entonces testifican, declaran la consecuencia, o sea, lo que hubo en el corazón de Lucifer, de Satanás, que se le conocía como lucero de la mañana, y lo ejecutó, porque todo nació en el corazón de él y luego lo llevó, porque todo pecado empieza en el corazón. El Señor dijo de que no era malo lo que entraba, sino lo que salía. Y todo lo que entra lo puedes digerir, lo puedes trabajar. El problema es lo que sale del corazón. Y él decía en su corazón: yo me voy a sentar en el trono donde está él, y yo voy a enseñorearme de todo como se enseñorea él. Estoy parafraseando, amén, el pasaje. Yo voy ahora a tomar el control. Pero eso entonces le trajo las consecuencias, la cual dice que fue lanzado a la tierra, al Seol y al abismo. Esto entonces nos enseña a nosotros que el autor del pecado es Satanás, y es por eso que después de pecar en contra de Dios, amén, él va a buscar la forma de que ahora nosotros también seamos víctimas de ese pecado. Lo logró a través de Eva, afectó
Adán, Eva, ¿verdad? Y afectó toda la humanidad. Pero ya nosotros sabemos que para ese problema hace más de 2000 años en la cruz del Calvario hubo una solución. Jesucristo derramando su sangre por cada uno de nosotros, y no encubriendo el pecado, sino quitando el pecado que abatía a la humanidad entera. Pero más sin embargo, Él no ha parado. Él no ha parado de hacer pecar al hombre. Los pasajes que hemos leído ahora aquí en Números capítulo 25, versículo 1 al 9, nos relatan una de las muchas historias de cómo el pueblo, amén, fue llevado por él a pecar en contra de Dios desenfrenadamente. Y cada desenfreno de pecado a este pueblo le trajo y le seguirá trayendo consecuencias nefastas. Y creo que todo lo que el Señor dejó escrito en la Escritura a forma de historia para que nosotros la conozcamos, es para que ahora nosotros, el pueblo contemporáneo, su pueblo, no volvamos a cometer los errores que antes se cometieron. Y que podamos entender de que si Dios no hizo excepción con un ángel, con un serafín o un querubín que tenía en el cielo, amén, y lo destronó y lo tiró de allá arriba, tampoco Él va a hacer excepción con nadie más. Si no hizo excepción con Adán y Eva, tampoco lo va a hacer con cada uno de nosotros. Si no tuvo excepción con su pueblo, que es considerado como la niña en sus ojos, también lo va a tener con nadie. Porque Dios, aleluya, es fiel a su palabra, y lo que Él ha declarado en su palabra, simple y sencillamente tendrá que ejecutarla y cumplirla. Y lamentablemente eso lo que el pueblo no había entendido, el pueblo de Israel. Esta experiencia que vamos a estudiar en este momento no era la única experiencia que había tenido Israel. Él habían fallado infinidad de veces a Dios y habían visto las consecuencias de fallarle a Dios. Pero más sin embargo ellos continuaban y continuaban y continuaban en lo mismo. Era un círculo vicioso que no podía salir este pueblo. Pero algo que me llamó a mí mucha la atención es esta historia, hermanos. Porque esta historia nos da unas profundas enseñanzas tipológicas para nosotros, la iglesia, que estamos muchas veces en la misma posición de esta historia. Y vamos a empezar a desglosar los pasajes que hemos leído de este capítulo 25. Y la primera parte del versículo dice que moraba Israel en Sitín. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Y vamos entonces a tener que estudiar este lugar a donde se encontraba el pueblo de Israel, llamado Sitín. Dice que moraba Israel en Sitín. Estudiando un poco sobre este lugar, Sitín significa Valle de las Acacias. Eso significa Sitín, acacia o Valle de las Acacias. Era un lugar a donde estaba lleno de esos árboles de acacia. En este lugar sucedieron varios acontecimientos. Fue aquí a donde el pueblo fue censado por segunda vez cuando iban de camino hacia la tierra prometida. Fue también aquí donde Josué fue designado públicamente como el sucesor de Moisés. Fue aquí a donde se le dijo a Josué: ahora eres tú el que vas a tomar la responsabilidad de tomar este pueblo y llevarlo a la tierra prometida. También fue aquí a donde se promulgó las normas relativas a los sacrificios y a los votos, y eso lo encontramos en el capítulo 28 y capítulo 30, del 28 al 30 de Números, a donde se les volvió a nuevamente establecer lo que iban a hacer, las normas, los sacrificios, los votos y todo lo que este pueblo tendría que hacer cuando llegase a la tierra prometida. Fue este lugar a donde este lugar también a donde Moisés de ahí subió al lugar a donde él iba a ver nada más la tierra que él no iba a heredar. Fue aquí mismo en Sitín. Ahora también en este lugar sucedieron otros acontecimientos a donde fue aquí donde Balaán también intentó maldecir al pueblo sin conseguirlo, sin ningún
resultado positivo. Creo que todos conocemos, ¿verdad?, la historia de aquel profeta llamado Balaam, que la mula le habló y que fue de cierta forma influenciado por unos reyes enemigos de Israel, y le estaban pagando, lo estaban sobornando con dinero para que viniera a maldecir al pueblo. Pero eso iba a ser imposible, porque el Señor había prescrito en su palabra que nadie puede maldecir a los hijos de Él, nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Por lo tanto, Balaam fue infructífero la intención de querer maldecir al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Mas sin embargo, aunque no fue posible a través de Balaam poder lograr la maldición hacia el pueblo de Israel, miramos entonces que sí el enemigo en este mismo lugar consiguió que el pueblo pudiera ahora pecar, lanzándose al desenfreno con las hijas de Moab, de Madián, de Baal peor, como nos dice los versículos que hemos leído. Pero lo más importante que veo en este lugar fue que este lugar fue el último campamento que tuvo el pueblo de Israel antes de cruzar a la tierra prometida. Y esto es lo que más me llama la atención. O sea que Sitín era el lugar, el último, o sea, la última parada antes de cruzar el pueblo de Israel, al otro lado. ¿No se le hace a usted algo interesante eso? Que de este lado del Jordán, de este lado, antes de cruzar al otro lado, la tierra prometida, estaba Sitín, la última parada, el último campamento. Y es en este lugar a donde entonces este pueblo se desenfrena y hace unas barbaridades que despiertan la ira de Dios, para que muchos de ellos no lograran cruzar hacia el otro lado. Hermano, ¿sabe qué nos enseña en este lugar? Nosotros, la iglesia, estamos en Sitín. Esta es la última parada. Estamos ya pronto a cruzar el Jordán, estamos pronto a llegar al otro lado, aleluya. Pero hay un enemigo, están los moabitas, que están interesados en que usted y yo no lleguemos hacia el otro lado. Y ellos nos van a provocar entonces de una a otra manera. Los madianitas y los moabitas que aparecen en esta historia eran enemigos grandes en contra del pueblo de Israel, que lo confrontaron de muchas maneras para que ellos no lograran lo que Dios quería hacer con ellos. Pero otra enseñanza que yo encuentro de Sitín es de que Sitín, le dije que significa acacias. Cuando nosotros estudiamos la tipología bíblica y nos vamos al tabernáculo, en el tabernáculo usted no encuentra otra madera más que la madera de acacia. Cuando usted entra al lugar santo, encuentra de que la mesa de los panes de la proposición, esa mesa había sido elaborada con madera de acacia. Cuando usted va al altar de incienso, ese altar había sido elaborado con madera de acacia, forrado con oro. Pero cuando nos vamos al lugar santísimo, nos encontramos que el arca del pacto dice que también había sido elaborada con madera de acacia y forrada, ¿qué? Con oro. Sabemos que toda esta es una representación de la naturaleza de Cristo. Cuando vamos en la parte de la acacia, habla en la naturaleza de Cristo, representa la humanidad de Jesús. Pero cuando estudiamos nosotros la acacia, Dios por alguna razón no permitió que se usara otro tipo de madera, porque investigando sobre la acacia, es una madera de larga duración. Se cree que la cruz de Cristo en el Calvario, amén, fue hecha de madera de acacia. Entonces la acacia era una madera muy, muy duradera. ¿Y por qué la convertía en una madera duradera? Porque la acacia tiene unos elementos la cual espanta a los insectos. Tiene un olor, tiene un sabor que a ningún insecto le gusta. De tal manera que esa la hace entonces ser una madera de alta calidad. Ahora, dijimos que eso tiene una representación de Cristo.
Pero a la misma vez, cuando Dios mandó a construir el arca del pacto, amén, ¿a dónde? ¿Qué era lo que había dentro del arca del pacto? Ya nosotros conocemos. Ahí había una porción de maná. Allí estaba la vara de Aarón que floreció, pero también lo más importante que estaba en esa arca de pacto era las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Que esas tablas era lo más importante. Para Israel el maná era importante, para Israel la vara de Aarón era importante, pero más importante que todo eran los mandamientos que Dios había prescrito, para que a través de ellos se dirigieran. Entonces la intención de Dios cuando hace esa arca y la manda hacer de madera de acacia y luego forrada de oro, la intención de Dios era preservar, hermanos, lo que Él quería que el pueblo tuviese para que ellos se mantuvieran obedientes delante de su presencia. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo era procurar preservar los mandamientos para que el pueblo a través de esos mandamientos lograra llegar a donde Dios quería que llegara. No sé si me entiende. O sea que la acacia lo que estaba haciendo era preservando, guardando los mandamientos. Ahora, cuando vamos al pueblo de Israel, nos vamos a esta historia y nos encontramos en Sitín, me llama la atención que Sitín entonces significa valle de acacias, o en su singular, acacia. Y dije anteriormente que Sitín fue la última parada, el último campamento que Israel hizo antes de entrar a la tierra prometida. O sea que de Sitín ellos podían ver el río Jordán. O sea que de Sitín ellos podían ver al otro lado, así como cuando usted se paró al otro lado del río Bravo y podía ver la bandera, ¿verdad?, que flameaba de Estados Unidos. Yo no me olvido de esa escena. Cuando estaba en Nuevo Laredo y estaba cerca del río y el otro lado había una gran bandera de Estados Unidos con sus 50 estrellas y esos colores, ¿verdad?, rojo, blanco, que flameaba. Le hacía así. Y me decía uno de los que estaban ahí: mira, allá al otro lado es Estados Unidos. Pero me dividía un río. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos podían ver todo aquella tierra. Aquí fue mismo donde Josué mandó a los 2 espías para que fueran, amén, a ver la tierra. Este pueblo conocía lo que Dios les había prometido, conocía esta nueva generación, porque ya era una nueva generación la que iba a entrar. Pero sus padres le habían contado, ¿verdad?, muchas historias y todo lo que habían ellos experimentado. Entonces están aquí ellos en este lugar de Sitín. Entonces, al Sitín significar acacia, lo que yo pude entender, lo que el Espíritu me pudo iluminar, fue de que Dios, hermano, fue tan sabio que los llevó a un lugar rodeado de acacia con el objetivo de Él personalmente protegerlos, preservarlos, porque ya estaban a la orilla de la tierra prometida, y si ya habían logrado suficiente, no era posible que ahora allá al borde del cruce del río el pueblo fracasara. Entonces Dios dijo: los voy a llevar a este lugar. En este lugar creo que es el lugar más protegido que ellos van a estar. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios siempre proveerá sus medios, proveerá su protección, pero de nosotros va a depender si queremos estar protegidos o queremos estar desprotegidos. O sea que de parte de Dios no había duda que ese pueblo estaba ahí protegido. Ahí el enemigo no pudo hacerle durante muchas intenciones nada. Mas sin embargo ahora el enemigo usó una estrategia diferente. Y la estrategia diferente fue sus concupiscencias. Fue tomar control de su libre albedrío. Lo mismo que él utilizó allá en el cielo, ahora lo utilizó con ellos. ¿Y qué fue lo que les puso? Les puso porque el enemigo sabe tu debilidad y conoce también la mía. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe cómo atacarte. Él sabe cómo desanimarte. Él sabe cómo hacerte sentir mal. Él sabe cómo quitarte las fuerzas. Él sabe cómo hacerte pecar. Él sabe todo, porque Él nos conoce. Le servimos muchos de nosotros años a Él.
Entonces él sabía cuál era la problemática que tenía Israel. Cuando nosotros registramos la historia, nos damos cuenta que Israel siempre fue un pueblo que se inclinó a la adoración a otros dioses. Porque acuérdese, estuvo más de 400 años en una cultura que su estilo de vida era adorar a otros dioses. Y es por eso de que Dios, desde que los saca de Egipto, les da una enseñanza, se manifiesta con su poder y desafía a todos los dioses que se adoraban en Egipto a través de aquellas 10 plagas. Cada plaga representaba una deidad de los egipcios, pero ninguna de las deidades pudo hacer nada cuando Dios desató aquellas plagas en Egipto, dándole a entender entonces al pueblo de Israel: yo, su Dios, soy más grande que el Dios de los egipcios. Yo soy todopoderoso, más poderoso, aleluya, que el Dios de las aguas de este río. Soy más poderoso que el Dios de la mosca, de las ranas, porque todas esas plagas representaban uno de sus dioses para los egipcios. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo a Israel: no tengan miedo, quien nos viene a sacar es el Dios todopoderoso. Pero ¿sabe qué? A muchos no les entró, hermanos. Eso se quedó en el corazón. Y nos miramos a través del desierto, entonces este pueblo fallando una y otra vez, una y otra. Si recién salido de Egipto, cuando Moisés está allá en el monte recibiendo la ley, cuando Moisés baja, ¿qué es lo que está haciendo este pueblo? Adorando un dios, adorando un becerro, haciendo orgías y haciendo, ¿verdad?, todo lo que involucraban los cultos a estos dioses. Entonces el pueblo sufría de este gran problema. Dios había hecho su parte de tenerlos protegidos, de preservarlos, de guardarlos, pero ellos tomarían una decisión con la cual Dios no podía hacer nada. Porque si habrá algo que Dios no puede hacer, hermanos, algo, ¿sabe qué es? Bregar con nuestras decisiones, con nuestra voluntad. Es lo único que Dios no puede hacer. Porque Él siempre respetará nuestras decisiones. Porque no somos robots. Nosotros somos seres humanos que Dios nos dejó con esa capacidad para decidir por lo bueno y por lo malo. Sin embargo, este pueblo aquí, a pesar de la posición geográfica en la cual se encontraba, a pesar de donde Dios los tenía guardados, protegidos, ellos decidieron entonces involucrarse en la adoración que se daba en estos lugares. Porque allí entonces habitaban los moabitas y los madianitas. Eran dos tribus que vivían en estos sectores, y en este momento fueron entonces los elementos que el enemigo utilizó para que el pueblo de Israel pecara delante de Dios. Hermanos, estaban a punto de cruzar la tierra. Estaban a punto de llegar al lugar que Dios les había prometido. Quiero decirle una vez más de que Dios nos tiene a nosotros al borde. Creo hoy más que nunca que la iglesia está ahora más cerca que lo que estábamos antes. Está nuestra redención más cerca de lo que podemos imaginarnos, y a veces no nos damos cuenta entonces las estrategias y las artimañas del enemigo, viéndonos ahora en Sitín, buscando la manera de cómo hacernos pecar, de cómo hacernos practicar cosas que van en contra de los preceptos, de los mandamientos del Señor. Pero veamos entonces aquí la historia. Lo segundo que vamos a ver aquí, que este pueblo lo que hicieron fue que empezaron, dice, a fornicar. A fornicar. La segunda parte del versículo 1 dice: y empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Con las hijas de Moab. Veamos primero quiénes eran los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot. Y esta gente, hermanos, habían sido producto de un incesto. Incesto es la cosa, ¿verdad? No insecto. O sea, una relación con las hijas de Lot se acostaron con él. Usted conoce esa historia, ¿verdad? A donde Lot dice que se emborrachó, pero querían levantar descendencia.
Y vinieron las hijas. Primero se acostó la menor con él, y luego dice que se acostó la mayor con él. Y una de ellas dice que, bueno, las dos quedaron embarazadas, pero una de ellas, de una de ellas aparecen los moabitas. Le voy a leer la historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 33. Y dice: y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor durmiendo con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y los dos hijos, las dos hijas de Lot, concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, dice, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. O sea que esta gente cargaban con una maldición de pecado de sus antepasados, porque eran producto de un pecado, del pecado de un padre con sus hijas, y más la maldad de sus hijas. Él tuvo que ver mucho también, porque él no tenía que embriagarse, no tenía que emborracharse, pero como le gustaba, ¿verdad? Entonces ahí se aprovechó, y de ahí aparecen lo que ahora conocemos como los moabitas. Y en esta ocasión, esta gente con un pasado de maldad, y que cargaban una serie de situaciones. Entonces, en este momento de la historia, miramos aquí que fueron ellos entonces los que hicieron fornicar ahora a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. La palabra fornicación en el hebreo es saná, y dentro de lo que es el griego es porneia. Dice que este pueblo fornicaron, y la palabra fornicación se usa para significar las relaciones sexuales ilícitas de una persona que no está casada. De aquí es donde entonces se deriva lo que también conocemos como ahora la palabra pornografía. Pornografía. Ahora, estos fueron los pecados con los cuales Israel ofendió a Dios, con hacer actos indebidos, cometer pecado que Dios lo abominaba, que Dios lo detestaba. Por eso a la iglesia, amén, a través de Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, le aconseja y le dice para que nosotros no volvamos a ser presa ni protagonista de estas cosas que el pueblo en su pasado lo hizo, el pueblo presente tampoco lo haga. Y Pablo declara en Efesios 5, 3, 4: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, aún dice, no se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes dice bien acción de gracias. Miren lo que Pablo aconseja. Y este consejo es para la iglesia, no era tanto para los éfesos, sino que también para la iglesia contemporánea. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu, dice que por favor estas cosas no deben ni siquiera de hablarse. Fornicación, inmundicia, avaricia. Dice que ni se hable entre vosotros. Pero mire cómo lo dice la traducción actual: ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades,
Pues eso no es correcto. Más bien usen una boca para dar gracias a Dios. Ese es el consejo de parte de Dios a través de la palabra para nosotros. Hermanos, el pecado de la fornicación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es condenado. Y siempre ha sido una de las herramientas diabólicas que ha utilizado el diablo en contra del pueblo de Dios, como es el caso de esta historia que estamos considerando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y creo que esta es una palabra de advertencia, que hay que tener mucho cuidado. El enemigo anda buscándonos como león rugiente para devorarnos. El día lunes me da la oportunidad el Señor de compartir con los pastores de la zona. Y el Señor me inquietaba hablar sobre las tentaciones y el ministro. Porque aquí nadie está excepto de ser tentado. Y creo que a los que más perseguirá el enemigo serán siempre las cabezas. Y es triste y hasta difícil quererlo reconocer, pero el evangelio ha sido manchado por este pecado. A través de ministros, a través de hombres que Dios los usó poderosamente. Y cayeron, hermanos, en las garras, amén, del enemigo a través de este pecado. Ahora usted cree de que si el enemigo no lo ha conquistado con personas que han estado en posiciones altas, que Dios los llevó ahí, el enemigo también no lo puede hacer con cualquiera. Entonces, matrimonio, tenemos que cuidarnos. Jóvenes solteros, caballeros, damas solteras, usted tiene que cuidarse, aleluya, de poder hacer las cosas conforme la palabra del Señor lo establece, porque si no, las consecuencias van a ser nefastas, van a ser terribles. Van a ser terribles. ¿Sabe por qué? Mi tercer punto, esto me lleva a mi tercer punto. Porque un pecado lleva a otro. Un pecado te va a llevar a otro. Eso se convierte en una cadena. Mire lo que nos dice el versículo. Le vuelvo a leer el versículo 1, 2 y 3. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo, dice, comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire qué es lo que sucedió. No tan solo fornicaron, sino que también dice de que fueron invitados por este pueblo ahora a sacrificios a otros dioses. Y no tan solo fueron partícipes, o sea, estuvieron ahí en esos sacrificios, sino que dice que comieron de los sacrificios de esos dioses. Ahora, todo lo que se hacía en esos sacrificios de la adoración a los Baales, porque hay muchos Baales, aquí habla nada más de uno que es Baal Peor, pero los sacrificios y los cultos que se daban para estas deidades eran actividades de sacrificios humanos. Sacrificaban humanos, pero también en estos sacrificios se hacían orgías. Eso era lo que involucraba la adoración a estos dioses. Y hasta dónde el pueblo pudo caer, estando en Sitín, estando a la orilla, estando a punto de tomar posición de la tierra prometida, allá en la frontera, hermanos. ¿Cómo entonces el pueblo se desgrada en este momento? Terriblemente. Aquí menciona de que fueron ellos y adoraron, dice, y se acercaron a Baal Peor. Baal Peor era una deidad o un dios que adoraban aquí los cananeos. Baal Peor significa señor o maestro de la abertura. Eso es lo que significa Baal Peor. Y Baal Peor conllevaba entonces adoración a donde se llevaban a cabo esas orgías. ¿Sabe lo que es una orgía? Lo que significa orgía es una reunión de personas en la que se practica sexo sin moderación. Eso es lo que quiere decir orgía. Prácticas sexuales desenfrenadas, a donde ahí hacen todo lo que la creatividad pecaminosa, malvada del hombre puede hacer.
Y hicieron entonces, eso es lo que hacían en los cultos a los Baales. Mira, hermanos, ¿sabe lo que hace el pecado? El pecado insensibiliza el corazón del hombre. El pecado insensibiliza el corazón del hombre. ¿Usted no se dio cuenta que la primera vez que pecó, pum, 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 le sonaba el corazón? Le palpitaba el corazón porque, amén, usted sabía que estaba haciendo algo incorrecto y usted sentía eso, el Espíritu Santo ahí, la palabra ahí, haciéndole entender de que usted, verdad, estaba haciendo algo mal. Pero de pronto continuó con lo mismo y el corazón ahora ya no le golpea como le golpeaba antes. Ahora peca sin ningún dolor. La primera vez que viste pornografía, sabías que no tenías que verlo, pero ¿qué pasó? En ese momento lo viste y a lo mejor apagaste. Y dijiste, no, ya no lo voy a ver. Pero te quedó un tatuaje en tu mente. Y eso te llevó otra vez. Ya la segunda, ya no pudiste cerrar la pantalla. Y ya el corazón no te palpitó tan fuerte. Ya no, el sistema nervioso no se activó demasiado. Y la tercera vez fue menos. La cuarta vez fue mucho más, menos. Ahora te pregunto, ¿y ahora no te da ni cosquilla? ¿Por qué Dios habla esta palabra? ¿Conozco yo tu vida? ¿Te he encontrado viendo pornografía? No, pero Dios sí te ha visto. Dios sí te ha visto fornicar. Dios sí te ha visto. Usted puede decir, usted no me ha visto. Usted no puede decir nada. Yo no te he visto. Pero sabe que Dios sí nos mira. Porque para Dios no hay cielo, no hay ceilings, para Dios no hay vesma, para Dios no hay cobijas que limiten su mirada y pueden darse cuenta lo que nosotros hacemos en la soledad. Siendo perturbados por amén Baal peor, por los madianitas, por los moabitas. Por ese espíritu que no ha parado de querer destruir el pueblo. Cuando Dios, amén, nos manda una palabra, iglesia, hay que atenderla. A lo mejor esta es una palabra de advertencia para alguien que está aquí o que está allá. Pero no se te olvide, estamos en Sitín. Estamos a punto, estamos muy cerca de llegar al otro lado, iglesia. A mí me emociona como pastor, como líder me emociona, pero a la misma vez me preocupa. Porque hay muchos que están descuidando sus vidas espirituales, que están más preocupados por otras cosas. Porque pecado no solo es, amén, fornicar, adulterar y ver pornografía. Pecado es descuidar tu vida espiritual, darle más prioridad a otras cosas que darle prioridad a Dios, enfocarte más en el materialismo. Eso es pecado cuando ponemos a Dios a un lado y ponemos a otro Dios en lugar de Él. Y no creo que tenga necesidad de mencionar, porque usted conoce quién es su Dios. Usted sabe quién es su Dios. Todo aquello que le ha quitado el tiempo de aquel que lo creó, eso es su Dios. Y eso es pecado. Y no terminaría que hablar de todo lo que es pecado. Y creo que todos sabemos aquí lo que es pecado. Pensar mal en contra de tu hermano es pecado. Hablar lo que no tienes que hablar es pecado. Mirar como no deberías de mirar es pecado. Escuchar lo que no debemos escuchar es pecado. Todos sabemos lo que es pecado. Entonces miramos aquí que este pueblo llevó de un pecado, lo llevó a otro. No olvidemos, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Esto me lleva a mi próximo punto. La paga del pecado es muerte. Y la intención de Dios nunca fue que el ser humano a causa del pecado muriera. Por eso fue que Él buscó la manera de cómo el hombre fuera reconciliado con Él. Por eso miramos en Génesis que Dios hace un primer sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Porque dice que ellos se cubrieron con hojas. Porque el hombre siempre va a buscar una forma de cómo tapar su pecado. Pero la cobertura de cómo nosotros, hermanos, tapamos el pecado, tarde o temprano se va a deteriorar. Por eso el Señor vino y dijo: no, yo voy a quitar esa cobertura y los voy a cubrir con pieles. La lógica nos da a entender entonces, para que hubieran pieles tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que matarse un animal.
Tuvo que haber un derramamiento de sangre. Eso ya era una tipología de lo que Dios estaba planificando para venir a hacer con la humanidad entera. No tan solo con aquellos dos, sino con lo que ahora nosotros somos, parte de esa humanidad. Dios siempre buscó la manera de cómo reconciliar, porque Él no quería de que su creación estuviera separada y afectada por el pecado. Y por eso nos dice en Romanos capítulo 6 verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero ahí más adelante dice la segunda parte del versículo, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Quiere decir de que si vivimos en pecado, sí, vamos a ir a la muerte, mas sin embargo se nos ha dado un regalo a través de Cristo, que es el perdón a ese pecado. Amén. Y si nosotros le somos fiel a Él, nos da vida eterna. Vida eterna. ¿Cuánto queremos vida eterna? Gloria a Jesús. Ahora mire lo que le pasó a este pueblo a causa de ellos haber hecho lo incorrecto. Versículo 4: y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. ¿Con quiénes empezó? Con los príncipes, con los líderes, con los encargados de dar el ejemplo. Entonces le dice aquí, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Pero qué Dios es este, ¿no? Pero este Dios es el que usted y yo servimos también. Y mire lo que le dice, ahórcalos. Ahórcalos delante de mí en el sol, estuviera el sol despejado, y el ardor de la ira de Jehová, dice, se apartará de Israel. La solución para quitar el enojo de Dios en contra de nuestras vidas, ¿sabe qué es, hermanos? Acabar con el pecado. El juicio aquí empezó por los líderes, por los príncipes. Y como dije anteriormente, como cabeza debemos de pensar con ella antes de cometer locuras. Antes de cometer una locura, pensemos, hermanos. Hay pecados que no los cometes de la noche a la mañana. Se van gestando poco a poco. Empieza con detalles. Empieza con cosas pequeñas. Y cuando menos acuerda, se gestó. Hay pecados de que a veces son instantáneos, en el momento. Pero hay otros que no, los planifica. Y nosotros no podemos ser cabezas para planificar y ser víctimas, para planificar pecados. Yo quiero decirle en esta hora, iglesia, hay que cuidarse. Mire, llámese esposo, llámese esposa, líder eclesiástico, dentro de ellos apóstol, dentro de ellos profetas, dentro de ellos pastor, dentro de ellos evangelistas, maestros, misioneros, diáconos, ancianos, oficiales, líderes de departamentos, de sociedades. Hay que tener cuidado. Yo quiero decirle que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. A veces nos preguntamos por qué estoy pasando esto. ¿Por qué mejor no hacemos un autoanálisis? ¿Por qué mejor no decimos, bueno, estoy pecando en esto, y esto es lo que ha desatado este problema en mi vida? Y ya para ir terminando, nuestro pecado a veces nos va a cegar a nosotros y va a afectar a otros. A veces nuestro pecado no tan solo nos va a afectar a nosotros, sino que también va a afectar a otros. Mire lo que sigue diciendo aquí el versículo 6. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo ahora, no era moabita, sino que dice una madianita.
Le dije que esta era una mezcla de estas dos, ¿verdad?, tribus, de estos dos grupos que habitaban en esa región y tenían la misma adoración y las mismas prácticas. Y dice que entonces aquí un israelita vino y trajo una madianita a sus hermanos ante los ojos de Moisés. Mire que hay gente, cuando dije, hermanos, que insensibilice, le vale. Dice que en medio de Moisés metió a aquella mujer. En medio de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras dice que ellos lloraban, porque saben, mientras hay unos que han perdido la sensibilidad, hay un pueblo que llora y se conmueve de ver la condición de pecado y lo que Dios te está haciendo en medio del pueblo. Hay unos que se gozan del pecado, hay unos que se gozan y se deleitan con el pecado, pero hay otros que se duelen, hay otros que dicen, Dios mío. Moisés estaba llorando con parte del pueblo porque miraban lo que estaba sucediendo. Bendito el Señor. Y dice el versículo 9: y murieron en aquella mortandad 24,000. Mire, hermano, las consecuencias del pecado no tan solo afectó a uno, sino que afectó a un montón. Eso es lo que muchas veces no entendemos, que cuando fallamos no nos va a afectar nada más a nosotros como matrimonio, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a nuestra congregación, va a afectar a nuestra comunidad, va a afectar el evangelio, el testimonio de Cristo. ¿Usted cree que yo no he tenido tentaciones para fallar? ¿Usted cree que no he tenido ofertas? Infinidad, muchas. Pero me he puesto a pensar las consecuencias que eso me puede traer. He pensado en ustedes, he pensado en mi familia, en mi esposa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis nietos. Que más adelante los nietos digan, ¿sabes quién fue tu abuelo? Un pecador. Fue un ministro irresponsable. No sé si a usted le administra esa palabra, pero a mí me ha ministrado. Y a mí me hace reflexionar esta palabra. A lo mejor algunos sigan igual y no hagan freno en sus acciones. Pero ojalá que esta palabra, hermano, nos ayude a nosotros a entender. Aquí estos versículos dice de que los israelitas, este israelita llevó a esta madianita, a sus hermanos, al campamento. Este hombre estaba tan ciego que se atrevió a llevar a una mujer, no moabita, sino una madianita. Las madianitas eran otros habitantes de esta región, estaban unidos con los moabitas. En esta ocasión de esta historia, tanto madianitas como moabitas, como dije anteriormente, fueron enemigos de Israel. Así que el que este israelita llevara al campamento una madianita era lo mismo como que llevara una moabita. Y dice el texto que se trajo a sus hermanos y enfrente de Israel. Qué terrible cómo este personaje se haya prestado para contaminar a sus hermanos, hermano. Es terrible. No podemos nosotros ser objeto, instrumento para venir a contaminar a otro y para venir a traer destrucción en medio del campamento. Dígale a su hermano, no hagas pecar a otros. Si peca, peca tú solo. En toda esta situación aparece una solución. Como he venido mencionando, siempre para el pecado hay una solución. ¿Y quién tiene esa solución? Cristo, pero también nosotros. Y mire lo que dice este último pasaje. Gloria a Jesús. Estamos siempre en el mismo libro de Números 25, versículo 7. El versículo 7 aparece esta última enseñanza. Y lo vio, dice Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, dice, tanto al varón de Israel como a la mujer y por su vientre. Y entonces dice que ahí cesó la mortandad de los hijos de Israel.
Aquí en esta historia aparece un hombre llamado Fines. Y buscando el significado, porque yo creo que todo en la Biblia tiene un propósito y un significado y un porqué. Y cuando investigo lo que significa el nombre de Fines, es oráculo o un intermediario. Eso significa Fines. Oráculo o un intermediario. Oráculos se les llamaban a los sumos sacerdotes, a los profetas en el Antiguo Testamento, porque eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y Dios era el que los usaba a ellos para evitar de que el pueblo fracasara. Entonces dice que aquí apareció Fines. Es interesante que siempre en medio de un caos Dios se provee de alguien. Por eso encontramos nosotros allá en la historia de Abraham, cuando llevó a sacrificar a su hijo Isaac, cuando Isaac le pregunta a su papá: ¿y a dónde está el sacrificio? ¿A dónde está el cordero que se va a sacrificar? Entonces cuando le dijo ¿verdad? Su padre Abraham a Isaac: no te preocupes, Dios proveerá. Es que Dios, hermano, siempre proveerá. Cuando el pueblo se encuentre en un caos, Él va a aparecer en escena para darle una oportunidad, para decirle: pueblo, no te traje hasta así para que te quedes aquí, te traje hasta aquí para que cruces al otro lado. Y cuando Abraham está con su hijo en el holocausto, en el altar para sacrificarle, una voz le habla del cielo y le dice: no hagas daño al muchacho, aleluya. Y cuando Abraham dice que volteó, en medio de las zarzas había un carnero enredado en sus cuernos. Él había dicho, él había declarado: Dios proveerá, Dios proveerá. En medio del caos, en medio del dolor, en medio de la dificultad que se encontraba Abraham, apareció ahí un Fines. Apareció un cordero. Eso lo encontramos, este cuadro lo encontramos descrito en la palabra. Bendito el nombre del Señor. Muy claro. Siempre en medio del caos Dios va a permitir hacer cosas grandes. Por eso también encontramos a un Noé. Cuando una humanidad entera se había desenfrenado, ahí estaba alguien para que la salida estuviera para la humanidad. Dios siempre va a buscar a alguien. Dios siempre va a buscar una situación. En el tiempo del profeta Elías, hermanos, había un desenfreno, había una situación difícil también, y él pensaba que era el único que había quedado. Pero Dios le habla y le dice: no, no es así. Todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal. Bendito el nombre del Señor. Cuando algunos, amén, y se han dispuesto a desenfrenarse, todavía hay un remanente que dicen: aquí nos vamos a quedar en pie, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego allá en Babilonia. No nos vamos a doblar ante las ofertas, ante las tentaciones de Nabucodonosor. Y yo creo de que esa gente también está aquí en esta congregación. Gloria a Jesús. Pero cuando el caos era más extremo, apareció hace más de 2000 años un Fines, amén, nada más y nada menos, llamado el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no tomó una estaca, Él tomó la cruz y dijo: ahora yo voy a ser el intermediario, yo voy a acabar con esta mortandad, yo ahora voy a morir por ello. Y ahora aquí estoy. Fines en esta historia representa a Cristo, porque Él es el único que puede quitar el pecado. Él es el único que puede acabar con el pecado. Tú y yo, hermano, humanamente no podemos ayudar a nadie. Esa decisión la tomará el individuo, pero Cristo ya nos dejó establecidos en la palabra de que Él tomó la cruz como Fines tomó aquel estaca, hermano, y acabó con el pecado. Bendito el nombre del Señor. Por eso Juan, allá en el capítulo 1 de su libro, versículo 29, dice: al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Hermanos, no podemos abusar y tirar por el piso ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros.
No podemos ser más presas del pecado. No podemos, amén, seguirle dando rienda suelta al pecado. Vamos a cortar con todo pecado, amén, y vamos a decir: hasta aquí. Yo estoy en Sitín, yo estoy cubierto. Nosotros no por madera de acacia, sino por la palabra, por el Espíritu, por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que lleguemos seguros hacia el otro lado, para que lleguemos, aleluya, a esa fiesta que Dios tiene preparada para nosotros. Póngase sobre sus pies en esta hora. Estamos, iglesia, a un paso de llegar a la tierra prometida. Pero Moab, las moabitas y las madianitas no quieren que usted y yo lleguemos. Pero yo no sé, pero yo voy a llegar. Yo no sé si usted está decidido a llegar, pero yo voy a llegar. Yo, amén, si caigo, si fallo, me levanto y digo: yo voy a seguir hacia adelante. No tenemos, por supuesto, que abusar de la misericordia de Dios. Estamos en la última parada, iglesia. En el último campamento antes de entrar a la tierra prometida. Estamos en Sitín. Gloria a Jesús. Pero sabemos de que los madianitas y las moabitas nos quieren estorbar. Quieren inducirnos a pecar. Quieren cegarnos, quieren insensibilizarnos, quieren que seamos sus instrumentos. Como dije, si en algún momento ha sido instrumento o víctima, yo le tengo una buena noticia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo quiero decirle que en este día el Cordero de Dios se está moviendo en este lugar para extender sus brazos de amor, de misericordia, para decirte: yo te levanto, yo te restauro, yo, aleluya, quito ese pasado, quito todas esas inclinaciones y todo eso con lo que estás luchando y estás peleando y que te sientes tentado a fallar, o que a lo mejor has estado haciéndolo, pero aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Oh Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por hablarnos, por ministrarnos. Sé que esta palabra, Dios, tú nos la has dado. Y te doy gracias por primeramente hablar a mi vida, pero también hablar a este pueblo. Gracias por darme las directrices, Señor, para yo dárselas a este pueblo, que todos estamos encaminados, así como en el antiguo tiempo. Josué, los levitas, los sumos sacerdotes, Señor, también ellos iban hacia la tierra prometida junto con aquel pueblo. Y aquí todos, Dios mío, estamos luchando para llegar al otro lado. Estamos en Sitín. Dios mío, sabemos que las luchas se han incrementado, que la guerra se ha arreciado, que el enemigo más que nunca está usando sus estrategias, sus armas para destruirlo, Señor. Pero te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a ser sabios, inteligentes, que nos ayude, Dios, a poder contrarrestar con todo aquello que nos quiera destruir. Que como iglesia, Señor, nos guardemos, que como iglesia, Dios mío, nos cuidemos, como congregación que somos, Dios mío, podamos ser sabios y hacer tu voluntad, cumplir tus preceptos, tus mandamientos. Es que este día, Señor, ayúdanos. Sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti, Dios mío, no podremos. Nosotros haremos nuestra parte. Nosotros obedeceremos. Oh Dios. Y tú nos guardarás y tú te encargarás de lo demás. Ayúdanos a no pelear con nuestras fuerzas, sino, Dios mío, que seas tú peleando por nosotros. Porque esta batalla es tuya, oh Dios. Tú eres el que vas a vencer a nuestros enemigos. No somos nosotros, oh Dios. Eres tú. Cuando nos sometamos en obediencia a tu palabra. Glorifícate, Dios mío, que esta hora. Ten misericordia del pecador. Ten misericordia, Señor, de aquel que ha fallado. Dios mío, restaura, levanta en esta hora. Y ayúdanos, Señor, a todos a seguir. Y aquel, Dios mío, que se mira que está fuerte, se cree que está fuerte, ayúdalo a cuidarse, a que no caiga. Ayúdanos, Dios mío, a todos.
Ayúdanos a cuidarnos unos con los otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.